Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 22 que se llama Adoración. En la lección número 21 hablamos sobre la alabanza y esta vez lo llevamos un paso más allá y hablaremos de la adoración. Adoración. Nuestro versículo clave para esta lección se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 23, en el que Jesús, hablando con la mujer samaritana, dice: La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es un buen versículo de la Escritura que trata sobre el tema de la adoración. Ahora vamos a enfatizar, necesitamos ambas, adoración y alabanza en nuestra vida. Momentos de adoración, momentos de alabanza. Ambos conceptos son muy importantes y no significan lo mismo. Y es por esto que quiero tratar este tema, porque necesitamos comprender, así como comprendimos la alabanza en la lección anterior. Ahora, recordemos que la alabanza es una expresión de gratitud y es un reconocimiento de las bondades de Dios. Y la adoración, por otro lado, es la profunda postración de nuestro espíritu ante Dios. Hay algo que las distingue. La alabanza es lo que te lleva ante la presencia de Dios y la adoración es lo que pasa, lo que experimentas en tu espíritu después de haber entrado a la presencia de Dios. La palabra adoración deriva de una palabra cuyo significado es darle a Dios lo que es digno. Es una palabra que significa darle a Dios lo que Él merece. Es decir, cuando comenzamos a entender el valor de quién es Dios verdaderamente, entonces es muy pesado o algo de gran magnitud en nuestra vida. Esto es adoración, entonces siempre está ligada con sumisión, con rendición, porque aprendemos el valor de nuestro gran Dios. Es una de las grandes verdades que Dios ha restaurado a la iglesia hoy. Él nos ha restaurado la importancia del valor de la adoración. Y doy gracias por esto, porque no es algo de lo que yo escuchara hablar cuando yo era un niño. Cosas como esta no era una revelación entonces, pero doy gracias a Dios porque a día de hoy sí es una revelación. Y yo creo que es imperativo que todo cristiano, todo creyente, desee comprender la substancia, la esencia de este tema tan importante. Acción de gracias y alabanza provienen básicamente de nuestra mente y emociones. La adoración viene de nuestro espíritu. Y debo repetir esto porque es un elemento clave para comprender la diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza casi siempre se origina en nuestras mentes y emociones, mientras que la adoración viene de nuestro espíritu. Y esto dice nuestro verso clave. Jesús dice que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y continúa diciendo que Dios es espíritu. Y mientras nos volvemos uno con Dios, mientras unimos nuestro corazón con Él, y todo esto viene de el espíritu, y la adoración es afectada por esto. Ahora vamos a formular algunas preguntas que debemos responder para comprender este gran tema. Esta es la primera. ¿Es importante la adoración? Obviamente la respuesta es sí. Claro que es importante. Fuimos creados para adorar. Todos nosotros. Existe lo que se ha descrito como un vacío con la forma de Dios en nuestro corazón, y que solo Dios puede llenar. Porque la verdad es que la adoración no se originó en la tierra. En principio, la adoración se originó en el cielo. Lucifer, así es, Lucifer, y en principio esta no era una mala palabra, significa estrella de la mañana. Lucifer era el líder de alabanza original en el cielo. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Lucifer está dirigiendo a los ángeles y la adoración angelical alrededor del trono de Dios. Entonces sí, claro que es importante. Satanás reconoce la importancia de la adoración. Por tanto,
Bueno, es obvio que él viene de este trasfondo. Él era el líder de alabanza en el cielo y Dios lo echó del cielo porque él quería llegar a ser Dios. Pero él reconoce la importancia de esto, entonces él le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo y su gloria si Jesús hace una sola cosa, solo que se incline ante él y le adore. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 10, donde Jesús le contesta al diablo y dice así: y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo que Él le ofrece con esta tentación es, si tan solo me adoras, yo te daré toda la gloria de este mundo. Te daré toda la gloria de los reinos de este mundo. Jesús reconoce el engaño y dice, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración solo pertenece a Dios, nunca a nadie más. Algo más sobre la adoración y por qué es tan importante. La adoración es una actividad importante en el cielo, no solo antes que el tiempo comenzara, sino a este punto, y hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 dice, los 24 ancianos adoran a Dios alrededor de su trono y dicen, tú eres digno. Están exaltándole y están engrandeciendo su nombre. Entonces, claro que la adoración es muy importante para nosotros. Otra pregunta. ¿Cómo es que debemos adorar? Este tema es muy importante. El rey David fue un gran adorador. Y el rey David creó lo que llamamos el tabernáculo de David. Vemos que en Hechos capítulo 15, verso 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Notémoslo. No el tabernáculo de Moisés, no. Todo eso ya se ha cumplido. Pero el tabernáculo que David construyó era solo una tienda, un tabernáculo para adorar y alabar. Y cuando comienzas a estudiar todo esto, verás que en verdad tenía coros que estaban cantando alabanza y adoraban a Dios las 24 horas del día, día y noche. Todo el día, todos los días estaban alabando y adorando a Dios. Y le llama el tabernáculo de David. Y Jesús nos enseña cómo es que debemos adorarle. ¿Cómo adorar a Dios? Primero, en espíritu. Esto ya lo mencionamos. La adoración se origina en nuestro espíritu. Adoramos en espíritu y en verdad. Él conectó aquí la palabra verdad, que a su vez se conecta con la palabra de Dios. Entonces no hacemos las cosas como se nos ocurren, sino que hacemos las cosas, adoramos de acuerdo a la palabra de Dios. Adoramos desde nuestro espíritu o de nuestro corazón. No debemos adorar siguiendo las tradiciones de los hombres. Y aquí es donde se involucra la religión. En Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9, Jesús hace mención de esta gente sumamente religiosa y les dice, pues en vano me honran, porque están adorando siguiendo las tradiciones de los hombres. Debemos adorar, como dijo Jesús, con todo el corazón. Un buen versículo de la Escritura para esto está en el Salmo 111, versículo 1, también el Salmo 9, verso 1. Adorar a Dios con todo el corazón. Esta es la forma en que expresamos y también entramos en armonía con el Espíritu de Dios. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué es lo que significa esta palabra, adoración? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el trasfondo para esto? Todo se remonta al sacerdote. El ministerio de la alabanza y adoración simboliza el ministerio sacerdotal del creyente. Puede ser que lo hayas escuchado antes, ministerio del creyente. Literalmente quiere decir que nos ponemos túnicas sacerdotales, que no solamente estamos viendo cómo otros adoran, sino que nos volvemos parte de ella. Y como en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, vemos que son los sacerdotes quienes dirigen la adoración. Y todo creyente tiene esa oportunidad el día de hoy, que tú y yo podemos llegar a ser sacerdotes para nuestro Dios.
Esto es lo que la Biblia nos dice. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, la Biblia enseña que el creyente es un sacerdote para Dios. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que tienen una posición en la iglesia, significa que tiene este puesto, esta posición ante Dios, de ser un adorador, que guíe a otros a medida que se acercan a Dios. Les mostramos cómo adorar a Dios de la forma correcta. Otra manera se encuentra en 1 de Pedro 2:5. Dios ha mostrado que la manera en que nos acercamos a Él es a través de sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Vamos a hablar sobre esto. Una forma en que podemos sacrificar es sacrificándonos a nosotros mismos. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, nuestro cuerpo se vuelve el templo de Dios, Dios viviendo en nosotros. Y entonces ofrecemos nuestros cuerpos a Dios, sacrificarnos a nosotros mismos. Algo más que podemos sacrificar son nuestras posesiones. Así es, no solamente adoramos a Dios con nuestras manos o con nuestros pies, sino que podemos alabar y adorar a Dios con nuestra billetera. ¿Puede tu billetera adorar a Dios? ¡Claro! Cuando le ofrecemos nuestras posesiones. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, Pablo habla sobre esto, cómo se convierte nuestra ofrenda, nuestra dádiva, cómo se convierte en un olor fragante ante el trono de Dios. ¡Qué ilustración tan hermosa de adoración! Entonces sacrificamos nuestro patrimonio y luego podemos sacrificar nuestra alabanza. Esto está en el último versículo de nuestro pasaje, de la última lección, Hebreos 13:15, que dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza al Señor. Ofrecer nuestra adoración a Dios. Entonces, estas son maneras en que podemos expresarle a Dios, sacrificándonos a nosotros mismos, nuestras posesiones y nuestra alabanza. Ahora, otra pregunta que quiero responder es, ¿por qué debemos adorar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de la adoración? El primer punto que quiero abordar ahora es que Dios ordenó la adoración como una forma para entrar a su presencia. Y este es un versículo excelente para esto. Salmo 100, verso 4, que entremos por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Ahora, mientras llegamos a sus atrios, de repente estamos en su presencia. Y adorar es lo que comenzamos a hacer después de haber entrado a su presencia. La alabanza es la forma de entrar y la adoración es lo que experimentamos una vez que hayamos entrado a la presencia de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque ahora algo ha ocurrido en nosotros. Nuestra adoración literalmente nos transforma, nos está cambiando, nos está moldeando a la imagen de aquel que estamos adorando, como Dios. Y es por esto que es tan importante que nosotros participemos de esto, porque la adoración nos va a cambiar. Otro punto al respecto de por qué debemos adorar es que Dios está entronizado en la alabanza y adoración de su pueblo. Un buen versículo para esto es el Salmo 22:3, donde dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». ¿Qué quiere decir entronizado? Literalmente es que nuestra alabanza y nuestra adoración literalmente son un trono en el que Dios reina, donde Dios gobierna. Le hacemos el Señor de nuestra vida con nuestra alabanza y adoración. Nos sometemos a Él. Entonces ves la gran importancia de por qué necesitamos adorar. Es porque nos está cambiando nuestra relación con nuestro Dios. Otra de las razones es porque la adoración se convierte en nuestro altar de incienso. Ahora, para ilustrar de lo que estamos hablando, un buen versículo es el Salmo 141:2. Habla sobre los elementos en el tabernáculo de Moisés. Comienza en el atrio exterior donde se encuentra el altar de bronce, el lugar de arrepentimiento, y luego entra al lugar santo. Desde el atrio exterior al lugar santo, solo el sacerdote podía ir.
Entraban y estaba la mesa de los panes de la proposición que representa la palabra. Estaba el candelero de 7 brazos que representa la revelación de Dios. Y luego está este altar de incienso. Y por último se encuentra el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde se encuentra el arca del pacto. Entonces, estos elementos, estas piezas que, por cierto, se alinean para formar una cruz, lo cual muestra lo que la cruz significa para nosotros. La cruz nos trae a la presencia de nuestro Dios. Solamente existía un elemento que era permitido en el lugar santísimo, y en el día de la expiación, cuando sacrificaban las ofrendas por el pecado, entraban al lugar santísimo y se llevaban consigo el altar de incienso, el altar para la alabanza y adoración. Y como creyentes, este es nuestro altar de incienso personal. Nos transporta hasta el mismo trono de Dios, a su presencia. Y lo que es la adoración es un acto de amor en comunicación con Dios. Es cuando nosotros nos volvemos uno con Él. Nuestro espíritu se une con su espíritu. Esto es muy hermoso, una experiencia hermosa que tenemos en nuestra vida. La transformación que ahora Dios no se encuentra lejano ni se encuentra cercano, sino que ahora somos uno con Él, uno en espíritu. Y esto solo es posible a través de la adoración. Entonces, entendamos que la alabanza nos trae a la presencia de Dios, pero la adoración es lo que experimentamos cuando ya hemos entrado en su presencia. Entonces nos trae ante su presencia. ¿Y qué es lo que produce? Lo que produce es un refrigerio espiritual. Experimentamos la vida de Dios. Un buen versículo para esto es 2 de Crónicas 5:13. Mientras se acercaban a la presencia de Dios llenó la casa. Y no había nada más que ellos pudieran hacer, porque la presencia de Dios lo es todo para ellos. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es entrar en una relación íntima en nuestro espíritu con Dios. Dios desea que la gente le adore. Él busca esto. Él desea esto. Él está buscando gente que quiera ser uno con Él, unidos con Él. Y hay mucha gente que nunca han experimentado esto en su vida. Y es una tragedia porque esta es la máxima experiencia en nuestra vida cuando nuestra alabanza y búsqueda de Dios nos ha traído ante su presencia y entonces, a través de la adoración, por sumisión y rendición ante Él, nos volvemos uno con Dios. Esto es adoración. Adoración es la relación íntima en nuestro espíritu con Dios. Es la manera en que glorificamos a Dios. Dios recibe honor y gloria cuando Él observa y siente que este pueblo suyo, su pueblo, le adora. Salmo 50, versículo 23, habla sobre cómo nuestra adoración glorifica a Dios. Se convierte en un cumplimiento de la profecía. Salmo 102, verso 18. Al bendecir al Señor en la casa de Dios, al adorar a Dios, se cumple la obra profética de Dios. Y no solo eso, es una señal de que Dios se está moviendo entre los creyentes. Hay algo maravilloso que ocurre cuando la gente se pone a adorar a Dios. Mientras están adorando a Dios, Él nos lleva ante su presencia. Y de repente en su presencia, y tú te das cuenta muy bien, yo lo escucho y me doy cuenta de lo que están hablando. Experimentas que la presencia de Dios está en este lugar. Y su presencia llega y llena la atmósfera con la presencia de Dios. Y tú sabes que Dios está aquí. Dios se está moviendo entre su pueblo. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios se está haciendo manifiesto en y a través de nosotros. Es algo maravilloso, maravilloso. Una transformación. Te cambia la vida. Y esta es una de las razones más importantes por las que debemos adorar. Que somos transformados a su imagen mientras adoramos.
Lo encontramos en el Salmo 115, verso 8. Es una de las verdades más importantes que jamás descubrirás. Te vuelves a la imagen del Dios a quien adoras. Es cierto, te vuelves como el Dios a quien adoras. Y es por esto que tristemente veo que mucha gente se entrega a la idolatría, a las inmoralidades. Se convierten en eso, tan sensual, las personas que se entregan a la adoración del dinero y hacen del dinero y de las posesiones un Dios en sus vidas. ¿Y en qué se vuelven? En unos avaros extremos. Y así podemos dar muchas ilustraciones. Sé que hay personas que adoran a un Dios furioso, y al adorar a un Dios furioso, te conviertes en el Dios a quien adoras. Entonces es muy importante que adoremos al verdadero Dios, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, que adoremos al Dios correcto, porque vas a ser cambiado a la imagen de Él, del Dios a quien adores. Adora al Dios correcto, adora a Cristo, adora a Dios el Padre, porque al adorarle a Él, adoras al Espíritu Santo. Porque Dios ha prometido, y este es mi siguiente punto, Dios ha prometido encontrarse con nosotros y hablar con nosotros cuando ofrecemos sacrificios de alabanza a Él. Éxodo capítulo 29, versículo 41 y 42. En la misma presencia de Dios, en el altar de Dios, Dios prometió, me encontraré contigo y hablaré contigo. Algunos de ustedes que me están escuchando ahora mismo necesitan experimentar esto en sus propias vidas. Necesitan una palabra de Dios. ¿Y dónde la van a encontrar? En la presencia de Dios. Entonces te animo a que entres a su presencia. Y mientras le adoras, entonces Dios va a hablarte. Dios se revelará a sí mismo a ti. Y encontrarás las respuestas que siempre has buscado, amigo. Las encontrarás en su presencia. Ahora hagamos otra pregunta y vamos a responderla. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para la adoración? Existen muchos y yo ni siquiera voy a intentar darte todos ellos, pero quiero darte los principales. Hipocresía. Hipocresía. El corazón está lejos de Dios. Oh sí, dicen las palabras correctas, pero son palabras religiosas. Solamente es un ritual vacío y no lleva ningún significado real. Hipocresía. Esto es algo muy peligroso. El corazón está lejos de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesús advierte sobre esto y dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí hay otra manera en que puede obstaculizarse tu adoración a Dios, y esta es intentar seguir los mandamientos de los hombres. Por eso necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Los mandamientos del hombre. El hombre puede decirte toda clase de cosas que deberías hacer, pero esa no es la forma correcta para adorar. Adoramos en espíritu y en verdad. Marcos 7:7. Jesús dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es solo una religión vacía, amigo. Esta no es la forma de adorar. Otra manera es las tradiciones de los hombres. Tradiciones. Solo porque te fue transmitido por tus padres no significa que es lo que deberías hacer. En Marcos capítulo 7, versículo 8, Jesús continúa diciendo, porque dejando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Están tan concentrados en guardar todas las tradiciones de los hombres y hacer todo lo que los hombres dicen, que fallan en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora quiero concluir esta lección con la respuesta a esta pregunta. ¿Quién debe adorar? Creo que a este punto debe ser bastante obvio. Todo creyente debe ser un adorador sacerdotal. Deben ayudar guiando en los sacrificios de alabanza a Dios. El Salmo 134, verso 1 dice, mirad, que literalmente significa, pongan mucha atención aquí, no se lo pierdan. Esto es muy importante. Mirad
Bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Entonces, ¿quiénes deben adorar? Todos nosotros deberíamos adorar. Otro versículo es el Salmo 117, versículo 1. Alabad al Señor naciones todas. Notémoslo, no solo habla sobre los israelitas, habla sobre las naciones del mundo. Y dice, alabad al Señor naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Pueblos todos. La verdad es que cada uno de nosotros deberíamos ser adoradores de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea. Para eso hemos sido creados. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza, y nunca vamos a encontrar nuestra realización, nuestra felicidad o propósito hasta que lo encontremos en aquel que nos ha creado. Cuando nos volvemos al Dios que nos creó, el que nos hizo, el que nos dio todas las cosas que hacen que estemos vivos, que seamos almas vivas, fue Dios quien nos lo dio. Y es solamente cuando nos ponemos en armonía, en unidad, el ser uno con Él, cuando nos volvemos uno con Él, y así estaremos realizados en nuestro viaje, en nuestra vida. Entonces quiero animarte a ser un adorador de Dios. No permitas que nada te detenga. Sigue, no pares, no importa cuál sea la situación. Comienza con alabanza y agradecimiento, pero luego entra en adoración y sométete por completo a Él, y será una experiencia que te cambiará la vida. Mi oración es que cada uno de ustedes, en su viaje de fe, mientras siguen a Dios, aprendan los secretos de la adoración y permitan que Dios les transforme a su propia imagen. Que Dios te bendiga